Bien, entonces, pues teníamos el capítulo 5 de este libro de Bernard Williams, Verdad y Veracidad. Se titula Sinceridad, la mentira y otras clases de engaño. Efectivamente, como lo conversábamos hace un momento, pues esta lectura es difícil, esta lectura no es sencilla, más aún si uno tiene en cuenta que estamos leyendo ya el quinto capítulo y ustedes no sé si alguien leyó los cuatro anteriores, probablemente no, pero igual uno empieza el primer capítulo y se enfrenta a un texto filosófico denso. Es una gran obra de Bernard Williams. Bernard Williams es uno de los autores más reconocidos en ética contemporánea y en filosofía analítica. Eh, y como se los había adelantado en alguna clase anterior, tiene un espíritu muy nietzscheano y muy curiosamente nietzscheano, ¿no? Él cree, él cree que la mayoría de las lecturas de Nietzsche son inadecuadas en relación con el tema de la verdad. Y él se inspira en Nietzsche para escribir esta obra de verdad y veracidad. De hecho, el capítulo 2, por ejemplo, de esta obra es toda una discusión acerca del método genealógico y pues obviamente esto tiene unas raíces nietzscheanas. Lo que hace Bernard Williams o lo que intenta hacer es una genealogía del concepto de verdad. Y pues como también discutíamos la vez pasada, pues yo les decía, vea, Williams es una persona que piensa que, eh, que Nietzsche es alguien que valora la verdad. Entonces esta lectura tradicional sobre Nietzsche, donde no, pues la verdad no tiene ningún valor, etcétera, etcétera, pero pues para Bernard Williams no es la más adecuada. El libro Verdad y Veracidad, digamos, se fundamenta en una especie de paradoja que Williams encuentra en el desarrollo de la filosofía contemporánea. Y ojo, porque esto va a ser súper común de ahora en adelante en este curso. Y de hecho, ya empezó a salir el tema con Rorty, por un lado, y también pues con Susan Hack, en la disputa Rorty-Susan Hack que estuvimos analizando, pero también la vez pasada con Harry Frankfurt, pues ahí allí lo siguiente, y es para Williams, la filosofía contemporánea es una filosofía que en gran parte, no toda ella, pero en gran parte, ha devaluado a la verdad, le ha quitado el valor a la verdad. Y él está pensando particularmente en los posmodernos. Entonces, los posmodernos son una serie de filósofos que han dicho, vea, lo que pasa es que la verdad, así como otros conceptos filosóficos, tienen un origen en la modernidad. Y resulta que la modernidad no está tan bien como todo el mundo suele pensar. La modernidad tiene un montón de problemas. Y entonces, si el concepto de verdad, digamos, tiene unas raíces allá en la modernidad, pues habría que abandonarlo, deconstruirlo, quitarle su importancia, etcétera, etcétera. En esa medida, Rorty, digamos, sería un amigo de estos postmodernos, porque recuerden que Rorty, desde un punto de vista pragmatista, lo que está señalando es, saben que la verdad es irrelevante en la práctica. Y no solo es irrelevante en la práctica, más aún es dañina, dice Rorty. El concepto tradicional de verdad es un concepto a través del cual se han hecho un montón de barbaries, se han hecho una cantidad de genocidios, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es reducir el concepto de verdad de justificación. Ustedes ya conocen la disputa de Rorty al respecto, porque la verdad tiene, digamos, una connotación metafísica demasiado fuerte que no nos lleva a ninguna parte. A lo único que nos lleva es a esta cosa de los conversation stoppers. No sé si lo recuerdan, los interruptores de conversación. Cuando alguien cree tener la verdad, pues con esta persona no se puede hablar. Piensen en el fundamentalista religioso nuevamente o en el nazi. Entonces la filosofía contemporánea, o gran parte de ella, ha devaluado la verdad, le ha quitado su importancia y ha luchado contra la preeminencia de este concepto dentro del contexto filosófico. Ahora, la paradoja surge para Bernard Williams, porque para Bernard Williams también la filosofía contemporánea, a pesar de ser una filosofía que critica la verdad, es una filosofía que valora la veracidad. Entonces uno puede hacer una distinción entre verdad y veracidad. ¿Listo? Así se llama el libro de Williams, ¿no? Verdad y veracidad. Y pues esto nos llevaría, analizar la obra de Williams nos llevaría todo un semestre, pero muy a grandes rasgos, uno podría hacer la distinción en los siguientes términos. Mientras que la verdad es una propiedad de las creencias y de las aserciones de alguien, entonces, en esa medida yo digo que la oración está haciendo frío es verdadera, o la oración hoy es sábado es verdadera, o mi creencia de que hoy es miércoles es falsa. La veracidad
no la predicamos de creencias ni de aserciones. La veracidad la predicamos de personas. Entonces uno no dice que la oración es veraz. Bueno, muchos estudiantes de filosofía escriben así, dicen, no, la veracidad de esta proposición. No, bueno, esto es un error categorial. La veracidad es la propiedad de una persona. Entonces uno dice, vea, esta persona es veraz, Claudia es veraz. Habría que ver qué significa que Claudia sea veraz, ¿no? Pero entonces, en esa medida, así como es extraño decir, por ejemplo, que José Fernando es verdadero, pues también sería extraño decir que mi creencia es veraz. La veracidad tiene que ver, esto es discutible, pero a grandes rasgos podemos decir que una persona veraz es la que dice con exactitud lo que cree. Esa es la persona veraz. Una persona que no es veraz es la que no dice lo que realmente cree, por ejemplo. Ahora, esto tiene sus matices, ¿no? Entonces, para Bernard Williams, digamos, surge una paradoja porque mientras la filosofía contemporánea valora la veracidad, muestra cierto desprecio por la verdad. Y resulta que para Bernard Williams, ambos conceptos, verdad y veracidad, son indisociables. Recuerden el final del texto de Harry Frankfurt, que es bastante sorprendente. Las últimas líneas del texto de Harry Frankfurt que estuvimos analizando, ustedes lo recuerdan, él termina haciendo una afirmación que lo deja a uno medio perplejo y es que la sinceridad misma puede ser bullshit. ¿Qué significa esto que la sinceridad misma pueda ser bullshit? Algo muy similar a lo que eh, Bernard Williams cree que le pasa a gran parte de la filosofía contemporánea. Cuando en el contexto de Harry Frankfurt alguien dice, vea, yo estoy diciendo lo que creo y listo, pero no me importa el mundo, no me importa la verdad, pero valoren que estoy diciendo lo que creo. Entonces, para Harry Frankfurt eso es bullshit, porque se despreocupó por la verdad. Entonces, la sinceridad misma es bullshit. Recuerden que la esencia del bullshit es la despreocupación por la verdad. Entonces, el hecho de que alguien se escude en la sinceridad para justificar su discurso, digamos, no lo hacen moralmente loable. Y entonces Bernard Williams dice, podría decir algo como, vea, sí, yo creo que a la filosofía contemporánea le pasa eso. ¿No? Entonces, valora la veracidad, pero rechaza la verdad. Y eso es muy extraño porque uno no puede ser veraz y despreocuparse por la verdad. Ese es el punto de Williams con este libro. Y en general, para Williams, la veracidad es la mezcla entre lo que él llama las dos virtudes de la verdad. ¿Cuáles son las dos virtudes de la verdad para Bernard Williams? Las dos virtudes de la verdad son la sinceridad y la precisión. O sea, alguien es veraz si es sincero y preciso. Si yo solo soy sincero, pero no soy preciso, pues ya no puedo ser veraz. O si soy preciso, pero no sincero, pues en realidad no. En realidad eso ni siquiera se podría. Digamos, tal como va a definir estas virtudes de la verdad Bernard Williams en el capítulo 5, la sinceridad, y en el capítulo 6, la precisión, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil disociarlas. Pues conceptualmente quizás se podría, pero en la práctica alguien sincero tendrá que ser alguien preciso y alguien preciso tendrá que ser alguien sincero. Si carecemos de alguna de esas virtudes, entonces en términos de Harry Frankfurt estaríamos en la esencia del bullshit, nos despreocupamos por la verdad. Y entonces en esa medida, para Bernard Williams es paradójico, curioso que la filosofía contemporánea se escude en el hecho de que hay que valorar la veracidad, pero al mismo tiempo estemos devaluando el concepto de verdad. Eso para él no tiene ningún sentido. Les estoy hablando del contexto general de los propósitos de Bernard Williams en este libro para entender por qué llegamos acá. ¿Qué es el corazón del libro? Los capítulos 5 y 6 son el corazón del libro porque acá es donde Bernard Williams va a explicar en detalle qué está entendiendo por estas dos virtudes. Entonces recuerden, verdad la predicamos de enunciados y creencias, mientras que veracidad la predicamos de personas. Y si entendemos que la veracidad es la mezcla de la sinceridad y de la precisión, pues entonces también tendremos que decir que la sinceridad y la precisión, por supuesto, no la estamos predicando de enunciados o creencias, sino que la predicamos es de personas. Entonces uno dice que una persona es sincera o uno dice que una persona es precisa. Bien, entonces esa es la distinción
general entre verdad y veracidad. De nuevo, muy a grandes rasgos, insisto, a uno se le iría todo un semestre estudiando esta obra, que es difícil, pero es maravillosa y ha dado mucho de qué hablar, pero es importante que tengamos en la cabeza más o menos este panorama hasta acá. No sé si haya alguna pregunta sobre este contexto que estoy dando muy general sobre la obra de Williams de verdad y veracidad. No sé si tengan o algún comentario o algo que quieran decir en este punto. Profe, pues a mí en particular no me quedó claro cómo usa Williams en el texto el concepto y el método genealógico. Obviamente, sí sentía que hacía referencia a Nietzsche, pero él como que lo matiza. Es decir, no siento que sea, que uno pueda entender que es el mismo que del cual se servía Nietzsche o que se va a servir después Foucault, sino que él como que en alguna parte decía que era, es que no recuerdo bien el término, pero sí quisiera como esa aclaración. ¿Cómo el método genealógico? Ok, bien. Claro, esto nos Yo tomaría toda una una cosita sesión. muy Ah, bueno, rápidamente. adelante, André. Adelante y contesto las dos. Sí, André. Se me fue André. También al final de la reseña yo ponía que no todo claro que... ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 ahí sí lo Hola. estamos escuchando. Vale, vale. No me quedaba claro qué quería decir Williams cuando hablaba de discurso. Me pareció, o sea, como que todo el tiempo insistía en eso, pero cuando yo iba a decir, bueno, o sea, ¿de qué manera está entendiendo discurso? Porque pues hay formas de entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Simplemente es un enunciado o una serie de enunciados o si estaba queriendo decir algo más, eso no, pues no me resultó del todo claro. Ah, ok, perfecto. Sí, es una buena pregunta. Bien, bueno, la pregunta, voy a empezar por la de Diego, es una pregunta tremendamente difícil que si uno hiciera un seminario de todo este libro, pues entonces uno tendría que contestarla o intentar contestarla en toda una sesión. Efectivamente, ustedes saben cómo son los filósofos, ¿no? Entonces los filósofos dicen como, no, pues yo valoro mucho la filosofía de los pensadores anteriores, etcétera, etcétera, pero cada uno tiene su propio rollo, ¿no? Entonces, no hay que pensar, así como uno no puede pensar que en Foucault el concepto de genealogía es exactamente el mismo concepto de Nietzsche, pues acá en Bernard Williams, pues no, su concepto de genealogía es muy distinto al concepto de genealogía de Nietzsche, aunque está inspirado en él. Y por supuesto, pues con Foucault están parados como en orillas muy extremas. Entonces los dos dicen, hacemos método genealógico, pero hacemos la cosa diferente. Bien. Voy a dar algunos rasgos de lo que sería el método genealógico en Bernard Williams, que según él está inspirado en Nietzsche y en otros pensadores, no solo en Nietzsche, pero pues hay mucho de Nietzsche allí. Entonces, lo primero que tiene que aclararse acerca de la genealogía es que la genealogía no es un relato que pretenda, y acá esto es muy curioso, pero que pretenda ser fiel exactamente a la realidad. Es decir, uno hace una genealogía de un concepto a pesar de que esa genealogía haga uso de relatos propios de la ficción. Y a través de la ficción o a través de un relato que describa la realidad, yo puedo rastrear genealógicamente un concepto. Entonces, si quiero hacer la genealogía del concepto de verdad o veracidad, yo puedo hacer uso de elementos ficticios que me lleven a la esencia del concepto, para ponerlo en esos términos en los que hablaba Frankfurt la vez pasada. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace? Y eso es algo que sale en las primeras páginas del capítulo 5. ¿Qué hace Bernard Williams? Lo que hacen muchos filósofos, acudir al estado de naturaleza. Entonces, ¿cuál es el estado de naturaleza? El estado de naturaleza es un estado no real, es un estado imaginario, es un escenario posible que nosotros podemos construir a través de un relato ficticio en el cual vamos a imaginar que todos los seres humanos están en una guerra de todos contra todos y no hay una ley en ese momento que pudiera regir las relaciones humanas entre sí. O sea, que la única ley que está rigiendo acá es la ley de la supervivencia y nada más. Eso es el estado de naturaleza. Ustedes recuerdan a Thomas Hobbes que él parte, digamos, de este experimento mental. Es un experimento mental
No es que Bernard Williams o Thomas Hobbes piensen que eso haya sucedido realmente. No. Entonces, Thomas Hobbes, por ejemplo, hace uso de esta herramienta del estado de naturaleza para ver cómo uno puede rastrear el concepto de estado, cómo se forma un estado. Pero no es porque Hobbes piense que eso haya pasado, que haya habido una guerra, el Pleistoceno, dice acá Bernard Williams. No es que el estado de naturaleza sea el Pleistoceno. No, el estado de naturaleza es una idealización de una situación que nos permite rastrear dónde está el origen del concepto verdadero. Eso hacía Nietzsche en el texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, recuerden. Entonces recuerden que Nietzsche decía, bueno, entonces el concepto tiene un origen puramente social, porque nos permite crear un lenguaje para hacer un tratado de paz. Eso está, digamos, a la base de la idea de un estado de naturaleza. Entonces, eso es lo primero. Lo genealógico no necesariamente es un relato fidedigno con la realidad. Puede hacerse uso, y normalmente se hace uso, de relatos ficcionales para rastrear el origen eh, conceptual de alguna noción. Eso es lo primero que habría que señalar, uno de los rasgos que habría que señalar sobre lo genealógico. Por supuesto que estas ficciones resultan ser útiles para rastrear el concepto. Y algo que sí es bastante nietzscheano y que Bernard Williams hereda sin ningún problema es que normalmente al hacer este tipo de relatos para rastrear el origen de un concepto, resulta que esos orígenes resultan ser vergonzosos. O sea, resultan radicar en algo de lo cual el ser humano dice, uy, de verdad el origen de este concepto que para nosotros es tan valioso está ahí. Entonces, quien conoce un poquito de pronto a Levi, un poquito a Nietzsche, se da cuenta que eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. La genealogía de la moral es el máximo ejemplo de esto que les estoy diciendo. Entonces, la genealogía de la moral es el estudio filosófico acerca de una serie de conceptos morales como la distinción entre bueno y malo. Y entonces para Nietzsche resulta que el origen de bueno y malo, el origen genealógico de esos conceptos, pues resulta ser vergonzoso, porque resulta recaer en asuntos de los cuales el ser humano dice, uy, no, pues qué vergüenza que el concepto de bueno y malo salga de allí, porque el concepto de bueno y malvado, en realidad, según la traducción de bueno y malvado, surge por una venganza extrema de una clase, de una casta social que estaba haciendo, que es una casta débil. Entonces, ¿cuál es el relato así en términos generales de Nietzsche acerca del asunto? Es como, mientras los conceptos originalmente simplemente marcaban una diferencia estamental, ¿no? El bueno era el noble, el malo era el plebeyo, y entonces la distinción bueno-malo simplemente se trazaba en términos de una posición social. Pues resulta que estos plebeyos se vengan de los nobles, y en esa venganza soterrada y conceptual invierten los valores. Esa es la famosa inversión de los valores o transvaloración de los valores de Nietzsche. Entonces, los conceptos de bueno y malo, que son conceptos morales y que están a la base de toda la moral cristiana y occidental, pues tienen un origen vergonzoso. Y esto es otro rasgo que Bernard Williams va a decir, listo, para mí la genealogía va con esto también, ¿de acuerdo? Puede ir con esto. Pero bueno, voy a dar solo esos dos rasgos, pero esto es todo un tema de discusión. Casi que uno podría hacer una tesis en maestría sobre eh, qué es la genealogía, qué es el método genealógico, y uno pone a pelear a Foucault con Bernard Williams, con Nietzsche, y si lo hace bien, pues le dan tesis meritoria y demás, etc. Ok, bien, y sobre la pregunta de Andrei, discurso acá tiene que ver no con un discurso político, por ejemplo, no necesariamente, aunque sí, pero cuando Bernard Williams hace uso de la noción de discurso, tiene que ver con casi que es sinónimo de usos lingüísticos, actos de habla. Eso es discurso, ¿listo? Todo lo que a través de la palabra nosotros podamos hacer, eso es un discurso. Recuerden el nombre del libro de Austin, Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Entonces, a través del discurso hacemos muchas cosas, a través del discurso describimos el mundo, pero a través del discurso nosotros también manifestamos odio, a través del discurso insultamos o hacemos otro tipo de cosas. A través del discurso preguntamos, creamos instituciones, etcétera. Todo eso es lo discursivo, lo que hacemos con palabras. ¿Listo, André? Así como para ponerlo bien
bien concretas. Ok, no sé, ¿alguna otra duda hasta este punto? ¿No? Bueno, si no, entonces ahora sí entremos al capítulo 5. Entonces, en el capítulo 5, pues, Bernard Williams se dedicará a escudriñar el concepto de sinceridad. Y entonces lo primero con lo que empieza es algo con lo que ustedes ya deben estar familiarizados. Él comienza diciendo que hay una conexión interna entre los conceptos de verdad, creencia y aserción. ¿A qué les suena esto? ¿Ya lo habíamos visto en este curso? ¿Alguien lo recuerda? Leonardo. Leonardo está buscando allá en el cuaderno. No, el celular es que Ah, en el el celular, celular es perdón. el celular es el que me da micrófono. En Hack, claramente Hack establece esas condiciones de la verdad, Exactamente. por decirlo así. Sí, esas conexiones de la verdad. Exactamente, recuerden que Hack decía, vea, yo en principio no entiendo a Rorty por una cuestión puramente conceptual y es que yo no puedo separar el concepto de creencia del concepto de verdad, ni el concepto de verdad del concepto de evidencia, tampoco yo no puedo separar esas cosas. Hack dice, si algo es evidencia de algo es porque es evidencia de la verdad de ese algo, entonces para mí no tiene sentido como para Rorty decir que nos podemos quedar con el concepto de evidencia o de justificación y abandonar el de verdad. No, hay una conexión interna entre los conceptos de creencia y verdad y evidencia e investigación para Hack. ¿Y qué significa que hay una conexión interna? Casi que yo no puedo separar un concepto del otro. Entonces Hack decía, pues si yo investigo algo es porque investigo si ese algo es verdadero. Y entonces para entender qué es la investigación, pues debo acudir al concepto de verdad. Y para entender qué es la evidencia, pues entonces tengo que acudir al concepto de verdad, porque de nuevo algo será evidencia si es evidencia para la verdad de algo o para su falsedad. O yo no puedo tener el concepto de creencia sin tener el concepto de verdad. Porque si yo creo que P es porque creo que P es verdadero. Entonces, si yo creo que va a llover, es porque creo que la oración va a llover es verdadera. Entonces, no puedo separar esos conceptos. ¿Listo? ¿André levantó la mano o fue mi impresión? Fue mi impresión. Listo. Y entonces acá Williams nos dice algo muy similar. Voy a leer el inicio del capítulo. Dice Williams, el capítulo previo, está hablando del capítulo 4, mostró que la verdad tiene una conexión interna con las creencias y las aserciones. ¿Y esa conexión en qué consiste? Entonces, rápidamente, la aserción es un acto de habla mediante el cual yo enuncio mis creencias. Es como la manera más natural en la que yo puedo expresar mis creencias. No la única, yo puedo expresar mis creencias de muchas maneras, pero la aserción es la forma más natural. ¿Cómo yo puedo comunicar lo que creo? Pues a través de una aserción, ¿no? Entonces, hay una íntima relación ahí entre creencia y aserción. Ahora bien, las aserciones, ¿cómo las evalúo? Pues las evalúo como verdaderas o como falsas. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, Bernard Williams trata el concepto de sinceridad en el capítulo 3 de su libro Verdad y Veracidad, alguien va a decir, no, esa aserción es falsa, porque no es en el capítulo 3 donde Williams trata el concepto de sinceridad, es en el capítulo 5. Entonces uno evalúa la aserción del otro a través de los conceptos de verdad y falsedad. Y lo mismo ocurre con las creencias. Entonces, si alguien cree que la Tierra es plana, uno tendrá que decir, pues, que esa creencia de esta persona es falsa. Y al decir que es falsa o que es verdadera, la estamos evaluando. Entonces, hay un sentido en el que uno puede analizar el valor de la verdad y es porque la verdad misma es un valor. Porque, ¿qué significa que la verdad sea un valor? Pues que es con la palabra verdad o falsedad como valoramos las creencias y las aserciones de alguien, ¿no? Eh, Muchas veces la educación tradicional se reduce a eso lastimosamente.
Se reduce a que vamos a evaluar a los estudiantes simplemente si me dicen cosas verdaderas y por cosas verdaderas es lo que diga el libro de texto, ¿no? Y entonces ahí se queda el nivel de evaluación. Pero eso querría decir entonces que la verdad y la falsedad son valores porque nos permiten evaluar tanto creencias como aserciones. Bien, no sé si eso sea claro. Digamos, por eso les digo que ya con Susan Hack esto debería ser natural. No podríamos entender el concepto de creencia sin el concepto de verdad, ni tampoco el concepto de aserción sin el concepto de verdad. Voy a seguir un poco la pregunta que decía André, ¿qué es discurso? Entonces yo les decía, discurso es una cantidad de actos de habla. La aserción es un acto de habla, entre muchos otros. No, o sea, actos de habla hay un montón, o juegos del lenguaje, como es la expresión de Wittgenstein. Pero insultar, por ejemplo, es otro acto de habla. Y uno no evalúa los insultos como verdaderos o falsos, ¿no? Piensen en el insulto más común en Colombia. ¿Cuál es el insulto más común en Colombia? Pues es lo que habitualmente llamamos como un madrazo. Ahora, uno no evalúa los madrazos, dicen como, oiga, sí, es verdad, es una descripción precisa de la persona a la que se... No, uno no está pensando en la mamá del sujeto cuando echa el madrazo, ¿no? Entonces, no evaluamos el insulto en términos de verdad o falsedad. Quizás lo podremos evaluar eh, como en términos de cortesía, quizás, o de pertinencia a un contexto o algo por el estilo. Bien, pero no en términos de verdad o falsedad. Las preguntas tampoco son verdaderas o falsas. Las promesas o no son verdaderas o falsas. Siempre es bueno aclarar esto, porque también en Colombia somos felices diciendo que alguien prometió falsamente o esa promesa era falsa. Y entonces, pues a los ojos de la filosofía, pues esto es un error categorial terrible, ¿no? Uno puede decir que las promesas son sinceras o insinceras, porque tienen que ver con las intenciones de quien las emite, pero no que son verdaderas o falsas. Lo único que calificamos como verdadero o falso son las aserciones. De hecho, por eso la aserción se define como comprometerse con la verdad de lo que estoy diciendo. Me comprometo con la verdad del enunciado y Iván Duque es un muy mal presidente. Entonces, cuando yo realizo esas aserciones es porque me comprometo con que lo que estoy diciendo es verdad. Bien. Ok, entonces verdad y falsedad son valores porque con ellos evaluamos creencias, evaluamos aserciones. Y lo primero que nos va a decir Williams es, fíjese que en circunstancias normales la gente suele decir la verdad, es decir, todas las aserciones de las personas pues resultan ser verdaderas, o al menos el hablante piensa que son verdaderas. Pero es solo cuando aparece o emerge la figura del mentiroso cuando empezamos a preguntarnos pues, pucho, un momento, la verdad tiene que tener un valor, porque es que aparece el tipo que es el mentiroso, el pastorcito mentiroso, que es el que nos hace desestabilizar nuestro sistema más básico de comunicación, va a decir Williams, porque cuando aparece el mentiroso, entonces algo pasa. Lo que era normal, que era que todo el mundo solía decir la verdad, se empieza a ir al piso. Entonces, cuando aparece el mentiroso, nos preguntamos más seriamente por el valor de la verdad. Y cuando nos preguntamos por el valor de la verdad ante el escenario del mentiroso, pues entonces ya no es suficiente con decir, no, tranquilo, la verdad es un valor porque la verdad no sirve para evaluar aserciones. No, eso no nos sirve porque entonces el problema del mentiroso no fue resuelto y es que uno no le puede decir al mentiroso, oiga, lo que pasa es que estamos evaluando sus aserciones como falsas. Pues el mentiroso va a decir, pues sí, no me importa, yo saco provecho de eso. Eh, Acá el valor tiene que ver con otra cosa, ya no es simplemente que el valor es valor en términos de que me permite evaluar una creencia o una aserción, sino que cuando preguntamos por el valor de la verdad o por el valor de una aserción como tal, pues estamos preguntando por algo más, ¿bien? No basta con que simplemente digamos que hay un fallo en nuestro sistema de información y de comunicación, sino que necesitamos decir algo más. Nuestras demandas acerca de una explicación de qué es lo que pasa de erróneo con el mentiroso tienen que ir más allá. ¿Qué es lo que está mal con el mentiroso? Recuerden cómo se llama el capítulo. Sinceridad, la mentira y otras clases de engaño. Bien, por eso acá el mentiroso empieza a ser un protagonista. Ahora bien,
Eh, los filósofos de la moral, los filósofos que se dedican a estudiar ética, han creído que la mentira es condenable porque pone en riesgo la estabilidad social. Básicamente, eso es como una explicación muy clásica de por qué rechazamos la mentira. ¿Por qué nos parece que la mentira está mal? Entonces, no, porque nos echa al piso como las bases de lo que es nuestra estabilidad social. Acuérdense otra vez de Nietzsche, ¿no? Y entonces, ¿dónde nace la distinción entre verdad y mentira? En el lenguaje, y entonces el mentiroso es el que no se acoge a las convenciones sociales previamente establecidas. Y si alguien no se acoge a las convenciones sociales previamente establecidas, pues está atacando el corazón, digamos, de unas convenciones sociales que suelen ser la base de nuestra estabilidad. Entonces, por eso, al final del ensayo de Nietzsche, cuando aparece el artista, que es el que empieza a volver todo nada, pues es un caos para quien sí valora la verdad, ¿no? En su sentido tradicional. Pero otro gran ejemplo de esto es Kant, nos dice Bernard Williams. No sé si lo recuerdan o lo han leído, pero Kant es una persona que dice, por ejemplo, eh, que está malo mentir porque eso viola el imperativo categórico, es lo que va a decir Kant. Y el imperativo categórico, hay varias definiciones del imperativo categórico, pero una de ellas, por ejemplo, es que no se puede usar a nadie como medio, sino simplemente como un fin. Entonces, cuando yo le miento a alguien, no lo estoy valorando como fin en sí mismo, sino como medio, ¿no? Entonces, cuando miento, en la perspectiva kantiana, estoy usando a la persona a la que le miento como un medio para lograr otro propósito o lo que sea. Eso sería la mentira. Otra forma es de definir el imperativo categórico, que es la más conocida, pero también la más difícil de comprender, es algo así como el imperativo categórico es actuar de tal forma que la norma de mi acción yo la piense como un criterio universal de las acciones de todo el mundo. Es decir, que si yo actúo por cierta norma, yo deseo que esa norma sea aplicada por todo el mundo, ¿no? Y entonces, fíjense que mentir violaría el principio, perdón, el imperativo categórico, porque ningún mentiroso puede realmente pensar que su norma de acción actual y concreta sea universalmente aceptada por todos. Es decir, al mentiroso no le conviene que todos mientan. Porque entonces, si todos mienten, ¿qué pasa? Pues que todas las relaciones sociales que a él le interesa mantener, pues se van a derruir. Eh, y entonces, en esa medida, mentir viola el imperativo categórico porque nadie puede desear que todo el mundo mienta. El mentiroso no puede desear que todo el mundo mienta. ¿Bien? Entonces, una explicación muy tradicional de por qué la mentira es mala es esa, porque puede echar al piso las bases de nuestra estabilidad social, ¿no? Entonces, al echar abajo las bases de nuestra estabilidad social, pues entonces nosotros decimos la mentira está mal. Ahora, para Bernard Williams, el problema con esta explicación es que no es claro en qué momento es que esto pasa, en qué momento es que las bases de la sociedad se van abajo por la mentira, en qué, cuándo, por qué, porque Bernard Williams no es ingenuo y Bernard Williams dice, vea, todo el mundo ha mentido. Y como todo el mundo miente, pues entonces todo el mundo sabe que en el momento en el que uno dice una mentira, pues no colapsó la humanidad, ¿no? Eso solo se lo cree Kant, ¿no? Eh, y nadie más. Entonces, no es claro cuándo es que esto realmente llega a su punto explicativo de que, oiga, vea que sí, que la humanidad se fue al carajo por la mentira. No es claro. Entonces, esa explicación no nos conviene demasiado. ¿Sí, Leonardo? ¿O quién iba a hablar? Perdón. Y de hecho, si uno se pone a pensar en Maquiavelo, o sea, cuando dice que si es preciso para mantener el poder y para mantener la obediencia del pueblo, si es preciso mentir, hágalo, que no hay ningún problema. Igual el fin es el poder en sí mismo, entonces pues no hay ningún problema. Y pues si la mentira puede usarse para, no sé, pues para mantener el orden, en el orden social, pues hágalo, que no hay ningún problema. Entonces, no sé, desde el principio cuando usted dijo que echa al piso la estabilidad social, o bueno, sí, sí, pues o sea, no sé, se me vino a la cabeza Maquiavelo y yo dije, pues pucha, pues no me queda tan claro, aunque sí,
pues el hecho de que la mentira sea la base de la estabilidad social. Ok, sí, digamos que uno podría argumentar a través de alguien como Maquiavelo y decir como, vea que uno puede, o el mismo Nietzsche quizás, no sé, vea que uno puede sostener una sociedad de manera estable sobre la base de una serie de mentiras. Y entonces, pues, ¿será falso esto que le dicen acá? Williams no lo va a hacer así, pero uno sí puede argumentar así, efectivamente, ¿no? No sé, hay un montón de sociedades que han existido a lo largo de la historia y que fueron estables y que seguramente tenían a la base de su cohesión social una serie de creencias falsas, ¿no? Que este arbolito que está allí es el origen de la vida. Y es una creencia que fundamentaba la estabilidad de una tribu. Y pues no, resulta que esa creencia es falsa, pero mantuvo la estabilidad de una pequeña sociedad. Entonces no es claro por qué la mentira. Al punto es si eso es una mentira o simplemente es una creencia falsa, pero bueno, eso es otro. Uno no puede ir por ese lado de la discusión. Ahora, Bernard Williams no se va a ir por ahí, pero él sí quiere hacer lo siguiente, él quiere hacer una explicación de el valor intrínseco de la verdad y la sinceridad que igual le dé cabida a las excepciones. En eso no va a ser un kantiano, porque para Kant, o sea, mejor dicho, la mentira más chiquita, eso ya es violar el imperativo categórico y todo se fue al carajo, ¿no? Entonces Williams dice, no, yo necesito una explicación de por qué la verdad es intrínsecamente valiosa, por qué la sinceridad es intrínsecamente valiosa, aun cuando yo pueda decir, vea, hay situaciones muy razonables en las cuales mentir incluso está bien. Entonces, necesitamos una explicación que me dé las excepciones suficientes para no caer, ahora sí, como decía Leonardo la vez pasada, en un moralismo extremo, ¿no? Ok, bien. No sé si haya otra pregunta allí. Ok, bien. Ahora bien, Williams empieza a preguntar entonces cuáles son, o sea, una forma de abordar la cuestión acerca del valor de la verdad y del valor de la sinceridad es, ¿cuáles son los motivos para que alguien sea sincero? ¿Qué motivos tiene una persona para que, para que sea sincera, para que diga lo que piensa? ¿Qué motiva a una persona a ser sincera? Y lo que va a decir Williams es, hay una motivación más o menos obvia y es la confianza generada. Que la sinceridad es una forma de confiabilidad. Ya lo vamos a ver en detalle. Una persona sincera es una persona habitualmente confiable. La sinceridad es un tipo de confiabilidad. Entonces, uno de los motivos por los cuales uno pensaría que está bien ser sincero es porque se generan lazos de confianza y se genera confiabilidad. Bien. Eh, y por lo tanto, esta va a ser una de las primeras tesis que se va a defender acá, es, por lo tanto, una forma de definir la sinceridad es como, la sinceridad es la confianza en el nivel discursivo o en el nivel lingüístico. Eso es la sinceridad. Es como que alguien a través de sus palabras genere confianza. Bien. Y eso es importante porque esto nos va a llevar al punto central, que para mí es el punto central de este capítulo, que ya lo vamos a ver, pero tengan en cuenta eso. Sinceridad es un tipo de confiabilidad en el nivel discursivo, en el nivel o en el plano lingüístico, ¿no? Y uno puede hacer esa distinción, ya voy a entrar en detalle, porque es que no toda la confiabilidad es lingüística. Hay distintas formas de confianza y de confiabilidad, ¿no? Ya ahorita voy a entrar en detalle sobre la confianza, que de hecho la siguiente sección se llama así, la confianza. Pero piensen eso, que hay diferentes formas de confianza y la sinceridad es una de ellas. Bien, entonces uno de los motivos por los cuales nosotros valoramos la sinceridad no tiene que ver con la estabilidad de la humanidad y estas cosas, no, bueno, porque esto genera lazos de confianza y la confianza está bien, está bien. Ok, ahora bien, vean en la página 94, al final de la sección, antes de que empiece la sección de la confianza, lo siguiente. Dice Bernard Williams.
Perdón, antes de leer esto, tengan en cuenta que esto va a tener otra cara de la moneda. Es decir, dijimos que veracidad era la unión de sinceridad y precisión. El otro sábado vamos a ver la precisión, pero por ahora siempre tengan en cuenta que la sinceridad no va a bastar en esta explicación. Falta lo que vamos a ver después. Pero vean lo que dice Bernard Williams. Por el contrario, animar a preguntarse, ¿debo decir la verdad? No parece a primera vista uno de los objetivos de la sinceridad. Pero como veremos, la sinceridad, tiene más cometidos de lo que pareciera a los moralistas, quienes suponen que el triunfo de la sinceridad consistiría en que nadie dijese nunca una mentira. Y ojo con esto que está diciendo acá Williams. Está diciendo que los filósofos tradicionales, los moralistas tradicionales, piensan que el triunfo de la sinceridad es evitar que alguien diga una mentira. Y Williams dice, no, la sinceridad es un fenómeno mucho más complejo. Es decir, en la filosofía tradicional, y esto lo decíamos la vez pasada, la sinceridad es lo opuesto a la mentira. Alguien es sincero, si alguien es sincero no es mentiroso, y viceversa, ¿no? Entonces, como que son los contrarios. Y lo que va a decir Williams, y ese va a ser su punto importante, es que hay muchas formas de ser insincero. Y ser mentiroso no es la única forma para ser insincero. Hay otras formas mucho más peligrosas de ser una persona no sincera. No solamente, mejor dicho, no solamente es insincero el mentiroso. Hay muchas formas para no ser sincero. Incluso, y esta es la tesis que va a defender Bernard Williams acá y que quiero que sea la que analicemos, uno puede ser insincero a pesar de que esté diciendo la verdad. Ténganlo ahí y ya vamos a ver por qué. Uno puede ser insincero a pesar de que estemos diciendo la verdad. Bien. Ok, entonces dijimos que una de las motivaciones de la sinceridad es la confianza. Y acá otra vez Williams hace una diferencia entre confianza y confiabilidad, y esta diferencia se parece un poco, es análoga a la de verdad y veracidad. En el siguiente sentido, la confianza es la relación que hay entre dos o más personas a la hora de realizar una acción colectiva o un proyecto cooperativo. Bien, entonces vamos socialmente a restringir las consecuencias negativas del COVID. Entonces, esto solo se podrá hacer sobre la base de unos lazos de confianza en los cuales uno dice, bueno, si salgo a la calle, pues voy a salir, pero todo el mundo usa tapabocas y no hay aglomeraciones y etcétera. Entonces, así medio funcionaría la cosa. Obviamente, en Colombia uno no confía tanto en este tipo de asuntos. ¿Y qué quiere decir que uno en Colombia no confía en este tipo de asuntos? Pues que las expectativas que uno tiene frente a sus congéneres no son las mejores. No existen esos lazos de confianza. La confianza es una relación entre sujetos. La confiabilidad es una virtud de la persona. Entonces, yo soy confiable, esto suena redundante, pero es una definición. Yo soy confiable en la medida en que le brindo confianza a alguien. ¿Listo? Entonces, la confianza es la relación, pero la confiabilidad es una virtud de una persona. Bien, entonces, digamos, por eso les decía ahorita, la persona sincera es una persona confiable. Bien, es una persona confiable. ¿Okay? Ahí estamos hablando de la persona. Confianza y confiabilidad. Tengan ahí la diferencia. Ahora, la confianza y la confiabilidad tienen sentido sobre la base, nuevamente, de acciones colectivas. Y entonces acá ahora sí voy a dar ejemplos de casos de confianza que no necesariamente son lingüísticos. Entonces, no sé, un equipo de fútbol que tiene 11 jugadores, pues será exitoso en la medida en que sus jugadores confíen entre sí. Es decir, que sus jugadores sean confiables. Bien. Y esto no necesariamente está atravesado por un elemento discursivo. Es decir, en el momento en el que Uruguay hace un gol a Colombia, pues acá no es que se dijeron tal cosa y que entonces fue sincero al decirme que me iba a hacer el pase o no. No, acá la confianza está mediada por otra serie de cosas, ¿no? No es sinceridad, uno no puede decir, uy, Cavani qué sincero que es, pero uno sí puede decir, Cavani es muy confiable porque me hace el pase preciso para hacer el gol, por ejemplo. Entonces, la confianza y la confiabilidad están puestas en términos de acciones. Cuando actuamos colectivamente, entonces surge el asunto de la
confiabilidad. Ahora, ¿cómo explicamos esto de la confianza y la confiabilidad? Bueno, hay explicaciones clásicas. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Para esto, y una de esas explicaciones clásicas tiene que ver con la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría económica bastante complicada. Yo no puedo explicar la teoría de juegos ahorita. Y también necesitaría un semestre como para medio introducir qué es esa cosa. Pero hay un escenario clásico de esto de teoría de juegos que de pronto algunos de ustedes conocen y que es nombrado acá por allá en la página 97, que es el asunto de el dilema del prisionero. ¿Por qué estamos hablando de esto? Recuerden, porque estamos buscando cuál es, si la verdad tiene un valor y si la sinceridad tiene un valor intrínseco. Entonces, una de las explicaciones de esto, la cosa va así, ¿no? Entonces, la sinceridad es una forma de confianza, entonces tendríamos que ver cuál es el valor de la confianza, porque la confianza es valiosa. Y entonces, una de las explicaciones es la explicación que se da desde la teoría de juegos a través, por ejemplo, del famoso dilema del prisionero. ¿Alguien conoce este dilema del prisionero? Bien, rápidamente, el dilema del prisionero es el siguiente. Es un escenario hipotético también que muestra que es más racional ser altruista que egoísta en una de sus interpretaciones más clásicas. Es decir, que siempre es más racional cooperar con el otro que tratar de ser un gorrión, que tratar de darle en la cabeza, en términos colombianos. ¿Listo? Entonces, el escenario se llama así, dilema del prisionero, porque es una situación hipotética en la que dos ladrones se ponen de acuerdo para realizar una acción colectiva, a saber, ir a robar un banco. ¿Bien? Entonces, los ladrones van a robar el banco, pero resulta que fracasan en su robo y los coge la policía, pero los coge por aparte. Y este es el escenario que ustedes tienen que tener en cuenta. Ellos no se pueden hablar, entonces no se sabe qué va a hacer cada uno de ellos. Y entonces los tienen en celdas separadas, así cual película gringa por allá en una cosa encerrada, y entonces viene el interrogatorio y lo demás. Resulta que los policías no tienen pruebas para saber que ellos iban a robar el banco. Tienen serias sospechas, pero todavía no tienen la prueba. Entonces ellos necesitan, los policías, que ellos confiesen, que los prisioneros confiesen que iban a robar el banco. Y entonces se les presenta una serie de escenarios a estos prisioneros. Recuerden, son dos prisioneros separados que se habían puesto de acuerdo en robar un banco, no pudieron y los cogieron, pero no tienen pruebas contra ellos. Y entonces el escenario es más o menos el siguiente. Hay dos opciones. ¿Cómo se dice esto? Bueno, lo voy a decir de manera coloquial. Yo vendo a mi amigo, lo vendo, o me quedo callado y no lo echo al agua, ¿sí? O echo a mi amigo ladrón o no. Son esas dos opciones. Tengo dos opciones en el momento en el que me hacen el interrogatorio. Entonces yo podría decir, oiga, sí, venga, él iba a robar el banco. O puedo quedarme callado y no decir absolutamente nada. Obviamente, si lo echo al agua, la policía ya tiene la prueba contundente para que el otro se vaya a la cárcel. Bien. Entonces, los dos prisioneros están en la misma situación. ¿Vendo al otro o no? Los dos están en la misma situación. Y eso crea 4 escenarios posibles. Los dos se venden. El primero vende al segundo, pero no viceversa, ¿no? El segundo vende al primero, pero no viceversa. O ninguno de los dos vende a su compañero. Y entonces la cosa es que le dicen a estos prisioneros lo siguiente, es, si usted vende a su compañero y él no lo vende a usted, lo dejamos libre a usted. Y al otro le metemos 10 años. Entonces empieza a ser tentador vender al otro, ¿no? Porque si yo vendo al otro, entonces me van a dejar libre a mí y el otro pues será el que pague cárcel, 10 años de cárcel, ¿no? Bien, entonces es todo o nada, bien. Ahora, ¿qué pasa si los dos se venden? Entonces, si los dos se venden, el problema es que a los dos les metemos 20 años, porque ya ahí es doble confesión, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces usted se arriesga. Usted se arriesga. Entonces, tenemos entonces ahí 3 escenarios. Los dos se venden, uno vende al otro, pero no viceversa, uno vende al otro, pero no viceversa. El último escenario, el cuarto, es ninguno se vende entre sí. Y en ese caso es como, bueno, los dos van a pagar
un año de cárcel. Y ya. Y al año los soltamos a los dos. Y esos son los escenarios. Entonces la persona, el prisionero dice, ok, ¿debo vender o no vender a mi amigo? Si lo vendo y él no me vende a mí, salgo libre y él se queda 10 años. Si lo vendo, pero él también me vende, me quedo 20 años acá. Si me quedo callado y él también se queda callado, duramos un año acá. ¿Qué es lo más racional para los prisioneros? En un El cálculo, añito. ¿cómo? El añito. El añito, exacto. Definitivamente el añito. Exactamente. Entonces, en un cálculo, digamos, de utilidad allí, rápidamente uno puede decir, no, pues lo más racional es cooperar. Es decir, que la confianza, desde el punto de vista de la teoría de juegos y desde el punto de vista del escenario del dilema del prisionero, pues va a tener un valor intrínseco desde esta perspectiva, ¿no? Porque es más valioso confiar en el otro que no hacerlo. Si desconfío, hay riesgos de utilidad donde yo podría quedarme 20 años en la cárcel, ¿no? Confiar en el otro y ser confiable sería doblemente valioso, ¿no? Ahora Bernard Williams dice, esas explicaciones sobre la confianza están chéveres y todo, pero no manejan de manera coherente, dicen ellos, el hecho de que algo tenga un valor intrínseco, porque es que, que algo tenga un valor intrínseco no puede medirse en términos de es que es útil para. Y en este caso, así está puesto el asunto. No es que la confianza tenga un valor en sí mismo, sino que la confianza es útil para que yo esté bien, para que tenga una mejor vida, etcétera. Y no, y la explicación entonces no puede ser así. Entonces, lo que busca Williams es una explicación de por qué la confianza y la sinceridad como una forma de confianza discursiva, pues es valiosa en sí, sin que esto sea Platón, ¿no? Porque él va a decir allí, digamos, habitualmente, que algo tenga valor intrínseco, digamos, se entiende como que es valioso porque sí, básicamente esa es la respuesta de Platón, solo que en términos de otras cosas, como el bien es valioso porque está en el mundo de las ideas y ya. La belleza es chévere porque está en el mundo de la idea de la belleza. Eso no me dice nada. O la otra opción es más o menos lo que hace la teoría de juegos. No, algo es valioso porque sirve para otra cosa. Pero entonces lo que sucede allí es que se retrotrae la explicación y entonces uno puede explicar, bueno, ¿y por qué esa otra cosa es valiosa? ¿Y por qué esa otra cosa es valiosa? Y si sigo retrotrayendo, pues no voy a lograr nada. Entonces lo que busca Williams es lo que llama una explicación sin reducción del valor intrínseco de la sinceridad. ¿Por qué es? Y de la confianza. ¿Por qué la confianza, por qué la sinceridad son intrínsecamente valiosas sin que esto me lleve a una explicación reductiva, como la de teoría de juegos? Es que es valiosa porque me sirve para otra cosa, entonces estoy reduciendo la explicación a otra cosa. Ni tampoco puede ser una explicación simplona de es que es valiosa porque sí. Entonces él busca lo que él denomina una explicación sin reducción. Vean, por ejemplo, la página 96-97, voy a leer allí. Entonces, está la oposición entre algo es valioso porque sí o algo es valioso en términos de otra cosa. Entonces dice Williams, pero sin duda esta oposición será poco razonable. Nos ofrece solo la elección entre un bien intrínseco inexplicable y existente de por sí, a lo Platón, cuyo valor se explica a sí mismo. Eso sería una explicación. Y como alternativa, un bien que debe entenderse meramente en términos instrumentales, porque es el instrumento para lograr otra cosa. Entonces, él quiere escapar a esa cosa. Y dice Williams, en cambio, lo que necesitamos es alguna manera de comprender esos valores, alguna explicación de sus relaciones con otras cosas que sabemos que necesitamos y valoramos, pero una manera de comprenderlo que no lo reduzca a algo meramente instrumental. Lo que necesitamos, una vez más, es una explicación sin reducción y como más arriba he sugerido, uno de los propósitos del método genealógico es justamente ayudarnos a conseguirla. Y ahí está Diego. Diego que estaba preguntando por los rasgos del método genealógico. Fíjese que acá Williams le está adjudicando al método genealógico otra característica adicional. Y es el método genealógico nos debe dar explicaciones sin reducciones. ¿Iba a preguntar algo, Diego? Perdón.
¿No? Listo. Bien. Ok, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces recuerden cómo vamos. La sinceridad necesita explicarse y la sinceridad es una forma de confianza y la confianza tiene o no un valor intrínseco, entonces tiene una o dos alternativas. A Williams no le sirve ninguna de las dos. Entonces lo que él busca es una explicación sin reducción y lo que él va a entender por una explicación sin reducción adecuada del valor intrínseco de algo se resume en la página 98 como la conjunción de dos cosas. Algo tiene valor intrínseco si es necesario para los asuntos humanos o para las necesidades humanas. Si es indispensable para las necesidades humanas. Eso quiere decir que algo tenga valor intrínseco, si se hace indispensable para algún tipo de necesidad humana. Y dos, necesitamos que el valor, en este caso la sinceridad, sea tratado como intrínsecamente valioso, pero de una manera coherente. El problema con la teoría de juegos es que lo trata como intrínsecamente valioso, pero de manera incoherente, de nuevo, porque algo es intrínsecamente valioso, pero porque me sirve para otra cosa. Entonces eso es incoherente, ¿bien? Entonces, de nuevo, ¿qué necesitamos para una explicación adecuada del valor intrínseco de la sinceridad? Uno, que expliquemos por qué esto es indispensable para las necesidades humanas. Y dos, que al tratarlo de manera intrínseca sea de manera intrínseca coherente. Y esto va a hacer que yo no pueda pensar la sinceridad de manera aislada, es lo que va a decir Williams. La sinceridad siempre la tengo que pensar en términos de su relación con otros valores. Por eso no puedo desligar la sinceridad, por ejemplo, de la confianza, ni de la confiabilidad, ni de la verdad, ni de la precisión. Eso es como una especie de valores que entre sí se justifican. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Ok, no sé si hasta acá 5 y 6, vamos bien, 5 y 6. No sé si haya alguna pregunta. He hablado ahora sobre la confianza, un poquito con independencia de lo de la sinceridad, pero porque recuerden que la sinceridad es una forma de confiabilidad, una forma discursiva de confiabilidad, ¿bien? Que es lo que justamente viene a continuación en la siguiente sección, que yo me voy a saltar ahorita muy rápido, ¿no? La confiabilidad en el discurso. ¿Cuál es la confiabilidad en el discurso? La sinceridad. Bien, preguntas. Estoy hablando demasiado yo. No, Ángel, no me queda del todo claro la verdad intrínseca, coherente. Ok. Lo que dice Williams acá es en la página 98. Dice, voy a leer. Yo propongo que para que algo, por ejemplo la confiabilidad, tenga un valor intrínseco, entonces, es una condición suficiente, primero, este tipo de formulaciones súper enredadas, ¿no? Es una condición suficiente, primero, que sea necesario o casi necesario para las necesidades y propósitos humanos básicos que los seres humanos lo traten como un bien intrínseco. Eso es lo primero, está súper enredado, ¿no? Pero entonces, uno puede resumir esto como lo siguiente. Que algo tenga valor intrínseco implica que para las necesidades más básicas de los seres humanos se necesite como valor intrínseco. ¿Bien? Ok. Entonces uno puede decir cosas como las siguientes. Uno puede decir, estoy pensando un poco en Nussbaum y en su teoría de las capacidades y de las virtudes. Entonces Nussbaum dice, por ejemplo, podría decir muy de la mano con Williams acá, ambos están hablando de virtudes, por ejemplo, podrían decir como, vea, la sociabilidad es un rasgo necesario para el florecimiento de lo humano. Es una capacidad que necesita cultivarse. Y entonces todo aquello que sirva para generar sociabilidad, pues entonces será intrínsecamente valioso. Y uno podría decir, ok, la sinceridad puede ser eso, porque la sinceridad, digamos, afianza los lazos de sociabilidad, porque es una forma de confianza, y al afianzar los lazos de confianza, pues está aportándole al florecimiento de una necesidad humana básica, que es la sociabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro esa? Listo. Sí, esa de las necesidades, sí. La segunda es la que no tengo ni idea. La Porque segunda... dice tratarlo coherentemente.
tratarlo coherentemente como bien intrínseco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él pone esta segunda condición allí, es porque quiere, eh, quiere separarse de las explicaciones utilitaristas de la confianza y la sinceridad. ¿Cuáles son ¿cuáles son las explicaciones utilitaristas? Las que explican el valor intrínseco de algo en términos de su utilidad para otra cosa. Para Williams eso es incoherente, porque si se explica en términos de otra cosa, pues ya no es intrínseco su valor. Ya no hay nada intrínseco acá. Entonces, quien dice como el teórico de la teoría de juegos, quien dice como, vea, es que la confianza es intrínsecamente valiosa porque sirve para otra cosa, es como, no, esto es incoherente. Es incoherente. Eso es lo segundo, que tratarlo como bien intrínseco se haga de manera coherente. ¿Bien? No sé si recuerdan a Aristóteles en la ética, pasa lo mismo allí, ¿no? Aristóteles dice, en la ética Nicómaco dice, todo arte y toda investigación y todo lo que hace el ser humano tiende a un bien, y por eso se dice que el bien es el fin último de todas las acciones, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya hay una teorización sobre lo práctico que heredó todo Occidente, y es la distinción entre fines y medios. Eso Aristóteles, pues lo heredó de Platón, pero Aristóteles lo puso bonito y claro, ¿no? Entonces hay una distinción entre fines y medios. Y el fin último es la eudaimonía, la felicidad, va a decir Aristóteles. Y entonces, todas las acciones de los seres humanos apuntan a lograr eso, a lograr la felicidad. Solo que mucha gente se confunde sobre lo que es la felicidad y por eso, bueno, el mundo es un caos. Pero el punto es que, de todas maneras, a pesar de que todo el resto de cosas sean medios para lograr la felicidad, hay unas cosas que son valiosas en sí mismos, a pesar de que apunten a otra cosa, va a decir Aristóteles. Las virtudes tienen esas propiedades. Entonces él va a decir cosas como, vea, la virtud de la justicia es valiosa en sí misma, a pesar de que sea un medio para lograr la felicidad. Si uno dice, uy, esto suena como incoherente. Bueno, Aristóteles tiene unos argumentos para mostrar por qué uno puede tratar coherentemente a la justicia como un valor intrínseco, a pesar de que sirva para otra cosa. Algo así es lo que está buscando Williams, cuando dice que es necesario tratar de manera coherente a un valor como valor intrínseco. ¿Listo? Ok. Perfecto. Entonces, para resumirles el cuento de Aristóteles, para no dejarlos ahí en ascuas, entonces la manera en la que sale Aristóteles de esta cosa rara de cómo algo puede ser valioso en sí mismo, pero al mismo tiempo es valioso porque me sirve para otra cosa, consiste en decir que la felicidad, la eudaimonía, es la única que nunca, nunca es valiosa para otra cosa. Esta sí es valiosa por sí misma y es la única. Pero el resto de cosas, como las virtudes, son valiosas en sí mismas. O sea, queremos la justicia por ella misma, pero también porque me sirve para la felicidad. Y esto es coherente, esto no es una contradicción. ¿Listo? Ok, bien, volvamos a William. No sé si hay otra pregunta. Eso significa que aquí estamos hablando de que básicamente la verdad es algo así como un fin último. No, es que por eso es que no quería meter a Aristóteles, pero no, 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 no. No, no es que la verdad sea un fin último, sino más bien lo que está diciendo acá Williams es que el valor intrínseco de la verdad debe, cualquier explicación del valor intrínseco de la verdad debe ser una explicación coherente, no puede ser una explicación como la de teoría de juegos, porque la explicación de la teoría de juegos no nos explica por qué la verdad es buena intrínsecamente, por qué ser sincero es bueno intrínsecamente, o por qué ser confiable es bueno intrínsecamente. Pero Williams no está pensando como Aristóteles de una manera teleológica como el fin último de las acciones. No, eso no lo está pensando Williams. ¿Listo? Está diciendo es una buena explicación del valor intrínseco es una explicación que me explique que algo es valioso porque contribuye a las necesidades humanas más básicas. Ahora, claro, esto huele a aristotelismo, o sea, que Williams hable de virtudes de la verdad no es ingenuo. Quien desarrolló en la antigüedad el concepto de virtud a su máxima potencia fue Aristóteles. La arete aristotélica pues está ahí. Y por eso la conexión que ahorita hice con Nuzum tampoco es descabellada, porque ella piensa esto también en términos de virtud. ¿Bien?
Pero el hecho de que se parezcan en esto, que hablen de virtudes, no significa entonces que los tres piensen la cosa en términos teleológicos como Aristóteles. ¿Listo? Ok, bien. Voy a saltarme lo de confiabilidad en el discurso. Acá simplemente, pues hay cosas de las que ya hablé, así como hay distintos tipos de confianza, hay una que es puramente lingüística. Voy a leer simplemente, no, sí, para que ustedes lo tengan claro, ya en la página 100, en el primer párrafo hacia el final dice Williams, nos ocupamos de esa confiabilidad en el discurso que constituye la sinceridad. La pregunta es, ¿qué disposiciones debe tener un emisor? Porque si es en el nivel lingüístico, entonces hablamos de un emisor. Si se va a confiar en que dice lo que cree respecto a algo que no está en sus manos provocar. Esa es la pregunta que quiere, es la misma pregunta que está tratando de responder Williams desde el principio, pero acá está en términos de las disposiciones que debe tener alguien confiable en el discurso, alguien sincero. O sea, ¿qué consideramos que debe tener una persona en la que confiemos en el plano discursivo? La respuesta inmediata y tradicional es, pues que no diga mentiras, ¿cierto? Y de nuevo, Williams va a decir, esa explicación se queda súper corta. Se queda súper, súper corta. Hay mucho más para decir Williams. La sinceridad no es lo opuesto de la mentira, necesariamente. ¿Bien? Porque recuerden, uno puede ser insincero a pesar de decir la verdad. Eso es lo que tengo que mostrarles cómo pasa. Bien, en la página 101 está la definición de sinceridad, que es la definición clásica, pero aunque sea la definición clásica, vamos a ver que en Williams esto va a significar algo más. Voy a leer. Dice en la sección que empieza con la página 101, dice, entonces, ¿qué tiene que ser la sinceridad? Lo que quiere decir, en primer lugar, ¿qué es lo que alguien requiere que sea la sinceridad? Desde las etapas más tempranas del relato del estado de naturaleza, tenemos la idea de que la sinceridad consiste en la disposición de asegurar que nuestra propia aserción expresa lo que realmente creemos. Y así lo tratábamos la vez pasada también con Harry Frankfurt, ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser sincero? Decir lo que creo. Punto. ¿Listo? Decir lo que creo. Expresar con mi aserción lo que realmente creemos. Entonces, hasta acá, Williams parecería ser igual al resto de teóricos de la sinceridad y de la mentira, porque entonces la mentira sería lo contrario, la mentira sería decir lo contrario de lo que creo, ¿no? Y entonces uno diría, y bueno, entonces, ¿cuál es el aporte de Williams acá? Porque vea, la definición de mentira está ahí en la página 102, en el párrafo grande, hacia la mitad, dice Williams acá lo siguiente. Entiendo como mentira una aserción, es decir, un acto de habla lingüístico, cuyo contenido el emisor cree que es falso y que formula con la intención de engañar al oyente respecto a ese contenido. Y era el análisis, recuerden, que hacía Frankfurt sobre la mentira, ¿no? Que el mentiroso engaña dos veces a la víctima. Lo engaño sobre cómo es el mundo, pero también lo está engañando sobre lo que yo creo que es el mundo. Entonces, hasta acá es la misma cosa. Uno dice, no puede decir, yo no veo acá la novedad de Williams. Está definiendo la sinceridad como la correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa, y la mentira como la no correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa. Entonces, como que es la misma cosa. Ahora bien, acá empieza lo bueno. Vamos a leer el párrafo final de la 102. De esta forma puede resultar vago si alguien dice una mentira, pero la persona que se refería a la correspondencia definitivamente no estaba diciendo una mentira, aunque bien puede ser que haya engañado a la otra persona, la haya inducido a error o la haya llevado a creer algo que no era verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá entre líneas Williams? Que la única forma de engaño en el nivel lingüístico no es la mentira. Por eso el capítulo se llama
De nuevo, sinceridad, la mentira y otras clases de engaño. Entonces, ojo, porque estamos acostumbrados a pensar que la mentira es, por excelencia, la única forma de engaño lingüístico. Y acá Williams nos está diciendo, no, ojo, porque la mentira es una forma, pero uno puede inducir al otro a error. Y eso no necesariamente se hace a través de la mentira. Puedo llevarlo a creer algo que no es verdad. Y esto no necesariamente se hace a través de la mentira. Pero cuando eso pasa, el punto es este, cuando eso pasa, entonces lo que se rompe es el lazo de confianza. Claro, en la mentira está clarísimo. Si yo le miento a Diego Andrés sobre algún asunto, pues Diego Andrés en la próxima va a decir, no, ese man no es confiable. Me dijo mentiras. El punto es que yo puedo romper los lazos de confianza de otras formas, no solo a través de la mentira. ¿Bien? Y acá viene un filósofo que cada vez se hace más importante en la contemporaneidad, Paul Grice. Paul Grice, los que vieron Analítica lo recuerdan, es un tipo que en Analítica no leímos, pero hablamos de él mucho, porque aparece en la escena de estos filósofos del lenguaje ordinario que son muy importantes, donde las intenciones del hablante resultan ser lo central para el significado de las emisiones, en el problema de qué es el significado, etcétera, etcétera. Y acá es donde uno dice, bueno, para esto sirve finalmente todas estas cosas de filosofía analítica, pues para entender cosas como estas que son bien interesantes. ¿Qué nos dice Grice? Grice nos dice, ojo, una cosa es la implicación lógica y otra cosa es lo que él denomina la implicatura. No sé si alguien cogió esa diferencia. Entonces, ¿qué es la implicación lógica? La implicación lógica es lo que estrictamente hablando se sigue de lo que yo digo. Lógicamente, ¿no? Entonces, si yo digo que todos los humanos son mortales y que Sócrates es humano, entonces de ahí se sigue o se implica que Sócrates es mortal. Eso es una implicación. Entonces, cuando uno ve lógica, uno ve es eso, ¿no? Dada la verdad de las premisas, se sigue la verdad de la conclusión. Pero resulta que el discurso no funciona así. El discurso funciona con otra cosa que son las implicaturas. Una implicatura es algo que no se sigue necesariamente de lo que estoy diciendo, pero sin lo cual no tendría sentido lo que digo. ¿Bien? Lo repito, no es algo que se sigue necesariamente de lo que estoy diciendo, pero es algo sin lo cual lo que digo no tendría sentido o tendría otro significado. Entonces, de nuevo, no es que se siga así como un silogismo, como el silogismo que acabo de poner, no. No, pero le da sentido a lo que digo. ¿Bien? Entonces, bueno, alguien iba a preguntar, perdón. No, nada, que a mí sí me causó un poquito de problemas esa cuestión de la implicatura. Ajá. Entonces, yo acá en mis apuntes tengo algo así como que la implicancia o la implicatura sería esa expectativa por medio de cual se entiende el contexto al que se refiere a una aserción. Es decir, eso que está en el contexto, por ahí dice que, por ahí en el texto decía que lo que está diciendo un emisor, o sea, no, hay unas creencias que están como implícitas en eso, ¿cierto? Entonces, Sí, sí, es sí. necesario también que el oyente también pueda como tener pueda extraer esas creencias que el emisor no está predicando o que no están dentro del lenguaje en la aserción, ¿cierto? Entonces yo lo entendía así como ese contexto, es decir, yo cómo podría, o sea, cómo se puede entender eso que está diciendo desde el lugar, no sé si decirlo así, desde el lugar que está asumiendo el emisor, ¿sí? Es decir, como prever, no sé, es como sí, como esa capacidad de prever lo que el otro, si el otro me está engañando, si está diciendo la verdad, o de pronto si tiene algún tipo de creencia falsa, que creo que eso es lo que sigue ahí. Sí, digamos que, ¿sabe qué, Diego? Me quedo con lo primero que dijo que me gustó y es como la expectativa que se tiene que da lugar al sentido de la misión del otro, Eso. ¿cierto? Es decir, si yo
utilizo mi maravilloso ejemplo de hoy es sábado, pues ese uso, digamos, en la clase tiene un sentido, pero tendrá otro sentido en otro contexto. ¿Qué es lo que para Grice, digamos, le da un sentido en un lado y otro? En parte son esa serie de implicaturas y es como todo lo que yo espero que suceda en una emisión particular. ¿Bien? Voy a leer acá una cosa y voy a pasar una serie de ejemplos. Entonces, voy a leer acá en la página 103 este parrafito. Entonces dice Williams, así las cosas parece como si la distinción entre la mentira y algunas otras formas de discurso engañoso o que induce error se ajustara más a una distinción que se realiza en filosofía del lenguaje entre el contenido de una aserción y lo que Paul Grice denominó implicaturas conversacionales. Es decir, para entender que la mentira no es la única forma de engaño lingüístico, lo que hace Williams es acudir al concepto de implicatura en Grice. ¿Listo? Lo que conlleva que un emisor elija realizar un acto de habla con un contenido en vez de otro. Ok, entonces ya vamos para allá. Las implicaturas no son implicaciones, que era lo que estábamos diciendo ahorita. Bien, no son implicaciones, no son un asunto lógico. Si una implicación, una consecuencia lógica de lo que se afirma es falso, entonces también lo es lo que la persona ha afirmado. ¿Bien? Pero, como hemos visto, no sucede así en casos como la insinuación de quien al decir alguien deja de suponer que no se trata de él mismo, lo cual es un ejemplo de implicatura. No sé si recuerdan el ejemplo, pero vamos a poner el ejemplo en términos tecnológicos, como para actualizarlo. Grace no lo pone así. Pero entonces, supongamos que no estamos en Zoom, sino que todos estamos en un mismo salón y cada uno tiene su computadora ahí y entonces hacemos una pausa y vamos por un café, pero entonces yo me quedo y sale todo el mundo y me doy cuenta de que Leonardo dejó su computador ahí prendido. Entonces yo voy al computador de Leonardo y empiezo a revisarle el correo electrónico personal de Leonardo. ¿Listo? Entonces, pues hago algo que no se ve, le estoy chismoseando cosas que no me importan a mí. El ejemplo de Grace es con la correspondencia en papel, pero pongámoslo así. Entonces, yo voy y miro el correo electrónico allá de Leonardo. Mira, este man está por allá coqueteándole, yo no sé a quién, y entonces me entero un montón de cosas que no debería enterarme porque esto es personal de Leonardo. ¿Bien? Entonces vuelven todos y yo le digo a Leonardo, oiga, Leonardo, alguien se metió a su correo electrónico. Entonces, ¿cuál es la implicatura de Leonardo acá? La implicatura de Leonardo es, ok, alguien se metió a mi correo electrónico, pero no fue Ángel, porque él es el que me está advirtiendo. Y en la normalidad de las situaciones, cuando se hace una advertencia, quien hace la advertencia no es quien lo ha perpetrado, digamos, ¿no? Entonces, si yo le aviso a Leonardo, le advierto que alguien se le metió al correo electrónico, lo que va a suponer, o la expectativa que tiene Leonardo, es que no fui yo, que fue una persona, pero que ese alguien no fui yo. Ahora bien, de lo que yo le dije a Leonardo, alguien se le metió al correo electrónico. De ahí podemos deducir lógicamente que yo fui o no fui quien se le metió al correo electrónico. No. No hay una relación lógica entre las dos cosas. Pero para que para Leonardo tenga sentido la emisión que yo estoy realizando, él asume que yo no fui quien se le metió al correo electrónico. Eso es un ejemplo de implicatura. ¿Qué es lo que le da sentido a las emisiones de un hablante? ¿Qué es lo que le da sentido? Sin que se siga lógicamente de lo que estoy diciendo. Pero una advertencia, insisto, tiene sentido normalmente en la medida en que quien hace la advertencia no es el mismo victimario en este caso. Entonces, yo le mentí a Leonardo cuando le dije que alguien se le había metido al correo electrónico. No. ¿Le dije la verdad? Sí. ¿Lo engañé? También. Lo engañé, porque le hice creer a Leonardo que yo no me le metí al correo electrónico.
Pero en el sentido estricto, alguien, o sea, en el sentido estricto, si usted dice a alguien, usted también puede estar implicado ahí. Sí, claro, pero por supuesto, digamos, lógicamente yo puedo ser ese alguien. Pero la implicatura es, no, pues Ángel no fue. Y yo lo sé, es Pero, decir, yo lo sí, hago intencionalmente. El engaño pero, consiste en eso, perdón, ya le doy la palabra. Pero el engaño consiste en eso, el engaño consiste en hacerle creer a usted que yo no fui el que se le metió al correo electrónico. Y lo hago a través de un enunciado que es verdadero, diciéndole la verdad. sí, ¿Eh? pero eso no implica que todos los, o sea, que todos bueno, todas las víctimas del suceso consideren, o bueno, se dejen engañar. No, por supuesto, por supuesto. Pero lo mismo pasa con la mentira, es decir, no porque a mí me digan una mentira, entonces quiere decir que yo me voy a creer el cuento. Pero sí, lo que es importante resaltar acá es que este es un caso en el cual yo no estoy mintiendo, pero lo estoy engañando. Sí, entonces, esto para la posverdad es una barraquera, porque entonces fíjese que la posverdad no es igual a la mentira necesariamente. En términos de Frankfurt, digamos, uno podría pensar la posverdad en términos de una despreocupación por la verdad. Ya analizamos eso en la clase pasada. Pero en términos de Williams, esto está buenísimo, porque entonces la posverdad podría tener que ver con, no necesariamente, ni con una despreocupación por la verdad, ni con la mentira, sino con una serie de engaños que pueden ser engaños por implicatura. Por implicatura. Engaños por implicatura. Entonces, eso también, yo le estoy haciendo mucha propaganda a McIntyre y antes él no me gustaba mucho, pero cada vez me gusta más el libro de él. Vamos a leer un capítulo. Y en ese capítulo que vamos a leer, entonces, ese capítulo trata sobre el negacionismo científico y su relación con la posverdad. Y ahí hay ejemplos buenísimos. Entonces, un ejemplo buenísimo es Donald Trump, siempre los ejemplos tienen que ser con Donald Trump, pero es Donald Trump diciendo, oiga, venga, no hay estudios concluyentes que nos digan que efectivamente hay un cambio climático. Entonces, Trump sale a decir eso. No hay estudios concluyentes que nos digan que haya cambio climático. Y uno mira la emisión de Trump y uno dice, pues no es mentira. Lo que Trump está diciendo no es mentira. Él está diciendo la verdad. No hay estudios concluyentes absolutamente de que haya cambio climático, pero sí hay muchos estudios que hablan de una altísima probabilidad de, de que lo que está pasando es un gravísimo cambio climático. Pero la ciencia no nos va a dar nunca razones conclusivas de nada. Pero entonces, ¿qué hace, digamos, una persona como Donald Trump? Aprovecharse de enunciados verdaderos para engañar a las personas, porque Trump, lo que no hace Trump es la aclaración. Entonces, así como yo no le hago la aclaración a Leonardo de, oiga, alguien se le metió el correo electrónico y le aclaro, fui yo. No, esa aclaración no la hago. Donald Trump tampoco hace la aclaración de, oiga, no hay estudios conclusivos sobre la existencia del cambio climático. Pero aclaro, es que así funciona la ciencia. No, Trump no va a aclarar eso, por supuesto. Y al no aclararlo, entonces la implicatura que se dispara por parte del oyente de esa misión es, ok, listo, entonces si no hay estudios conclusivos, entonces es porque no hay cambio climático. No tiene sentido hablar de cambio climático. Y eso en redes sociales es la bomba, porque basta un titular para generar creencias falsas, aunque los titulares sean verdaderos. Entonces, en Twitter uno baja el, ¿cómo es que se llama? El timeline o lo que sea, y ahí hay un montón de engaño por implicatura. Un montón. Puede que haya cosas verdaderas en lo que uno esté leyendo, pero que llevan a pensar otras cosas por implicatura. Así como yo puedo hacer creer a Leonardo que yo no me le metí al correo electrónico, pues así eso se puede hacer en masa. Bien. ¿Cómo la ven? Ángel, pero que en este caso, yo pues cuando leía el texto, pues obviamente yo decía que me ha parecido bastante difícil, pero yo sentía que en algún momento, sobre todo después de esa parte sobre la confiabilidad,
yo sentía que ya cuando él empezó a hablar de Kant y Santo Tomás y todos estos ejemplos, por ejemplo, el de San Atanasio, y se preguntaba acerca del engaño, yo sentía que lo que Williams quería era mostrar en cierto modo que no puede haber como una distinción clara entre el engaño y la mentira, ¿sí? Es decir, entre la mentira y otros tipos de engaño. No sé si en esa parte yo de pronto me equivoqué en la lectura del texto porque yo sentía eso, es decir, siempre estaba, o sea, se estaba refiriendo a Kant y a todos esos ejemplos, por ejemplo, en el caso de San Atanasio, cuando decía, cuando refería a esa cuestión, cuando él decía que, bueno, que lo estaban persiguiendo, y que lo alcanzaron en el río y le preguntaron que dónde estaba, que dónde estaba él y él dijo no muy lejos para irse y poder engañar a sus perseguidores sin caer en la mentira. ¿Sí? Es decir, acá hay una cuestión como que, bueno, tradicionalmente se ha intentado como Distinguir. deslindar entre lo que sería la mentira, digamos la mentira como un engaño, eh, con la intención, bueno, con, no sé, que hay una intención peculiar en la mentira y que por el contrario en los otros tipos de engaño ya no sería tan así. ¿M? Y que ahí es donde se pregunta por la implicación moral de eso y si definitivamente pensar esa distinción vale la pena o no. Yo ahí sentía que como que Williams estaba diciendo como que, bueno, esa distinción que se estaba planteando clásicamente como que no es tan clara. Eh, eh, Ahí sí recuerdo lo que decía, creo que era Giovanni la clase pasada, y era decir, y yo quedo todavía un poco con esa sensación que no me es del todo comprensible, no sé si sea por hábito o que sea, estas distinciones entre la mentira y otros tipos de engaño. O sea, yo entiendo el punto, o sea, sí entiendo la argumentación, trato de seguirla, o, bueno, más bien trato de seguirla, pero no sé, yo sentía también en el fondo que Williams precisamente como que no podría llegar a esa cuestión, como que no es clara precisamente esa distinción. No sé si ahí me equivoque. ¿Mm? No, no, no está equivocado. No está equivocado, solo que tiene que ponerle el acento a una cosa que usted en algún momento dijo. Y es que la no diferencia, digamos, donde la mentira y las otras formas de engaño resultan ser indistinguibles, digámoslo así, es en el plano moral. Es decir, uno conceptualmente hace la distinción, ok, mentira es decir explícitamente lo contrario de lo que yo creo. Engaño por implicatura es, por ejemplo, decir la verdad, pero a través de un enunciado verdadero engañar al otro. ¿Y qué significa engañar al otro? Generarle creencias falsas. Entonces yo le creo, yo hago que en Leonardo se surjan creencias falsas a través de una verdad que yo le dije. Alguien se le metió al correo electrónico y entonces él generó la creencia según la cual, ok, Ángel no fue. Bien. Entonces uno conceptualmente hace la diferencia, pero desde el punto de vista moral, y eso es muy importante lo que está diciendo Diego, desde el punto de vista moral es que no hay ninguna diferencia. Que yo engañe a través de una mentira o que engañe a través de una implicatura es igual de condenable. Prueba de ello es que si Leonardo se entera de que yo fui el que me le metió el que me le metí al correo electrónico, pues Leonardo se va a molestar muchísimo. Lo prendo. El computador, supongo. Sí, entonces, Ahí, William, digamos que, sí, que la mentira, bueno, que la mentira sí podía ser valorada justamente como algo incorrecto, pero el engaño no necesariamente, ¿no? ambas cosas, digamos, tanto la mentira como el engaño en ciertos escenarios pueden ser aceptables, eso es lo que al final va a decir Williams. Pero a pesar de eso, la sinceridad tiene un valor intrínseco. La pregunta es, cuando yo le digo a Leonardo que alguien se le metió al computador y fui yo el que se le metió, y yo le digo, oiga, alguien se le metió, ¿yo estoy siendo sincero o estoy diciendo la verdad? Estoy diciendo la verdad, seguro. Estoy diciendo la verdad. Alguien se le metió. ¿Sí? Pero no estoy siendo sincero. Entonces, por eso les decía, la sinceridad no necesariamente es lo opuesto a la mentira. La sinceridad también puede ser lo opuesto a un engaño
que yo puedo realizar a través de una verdad. Yo puedo inducir a otro en error a través de un enunciado verdadero. Y eso me hace insincero. ¿Y por qué me hace insincero? Porque entonces, de nuevo, si Leonardo se entera, él ya no va a confiar en mí. Se rompió la relación de confianza que hay. Entonces, ¿cómo había definido en la página 101 Williams la sinceridad? Dice, la sinceridad consiste en la disposición de asegurar que nuestra propia aserción expresa lo que realmente creemos. Pero con este análisis de Grace, de la distinción entre implicación e implicatura, ustedes se darán cuenta que a través de mi aserción yo no estoy expresando lo que creo. Estoy engañando. Yo le estoy expresando a Leonardo una cosa que yo no creo. Aunque no se lo diga explícitamente, yo le estoy expresando a él que yo no me le metí al correo. ¿Cierto? Y eso es condenable en este ejemplo. Y es condenable en este ejemplo, quiere decir entonces que desde el punto de vista moral, ahora sí, Diego, la mentira es indistinguible de otro tipo de engaños. Entonces yo conceptualmente, claro, eso es lo que está haciendo acá Williams, distingo entre mentira y otra clase de engaños, pero desde el punto de vista moral, pues los dos son igual de terribles. Casi que entonces, no sé, para poner una caricatura, si Williams hubiera escrito entonces los 10 mandamientos, ¿cuál es el de no mentirás? ¿El sexto? Sí, es el sexto, ¿sí? No, no mentirás. Entonces, Williams diría, no, pero se quedó cortica la tabla de los mandamientos. Sí, el sexto, ok. Se quedó cortica la tabla de los mandamientos, porque pues no mentirás, pero sí podrás engañar a través de la verdad. Pues no. Acá lo importante es no engañarás, entonces, pongámoslo así más genérico. La mentira es una forma de engaño, pero no la única. Y la mentira con el engaño por implicatura, llamémoslo así, es igual de condenable en ciertos contextos. ¿Bien? ¿Es claro lo de las implicaturas? Bueno, no sé si le contesté ahí a Diego primero. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Ya estamos con más claridades. ¿Ya esto se está haciendo menos oscuro? ¿Ya esto se está haciendo menos oscuro? Sí, sí, señor. Perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea. Venga, un ejemplo de implicatura sería cuando yo le digo a mi esposa, voy a salir con mis amigos. Entonces ella asume que son solo manes, aunque dentro del grupo haya una nena. Sí, eso podría ser una implicatura y yo estoy diciendo, sí, yo voy a salir con mis amigos. Sí, Y ella se deja de alguna manera engañar por eso. sí, Listo. claro. Y eso que lo determina el contexto. Efectivamente. Claro, eso es un caso de implicatura. Vamos a leer el caso que nos pone Williams para que a mí me parece buenísimo para entender qué carajos es una implicatura, aunque creo que ya lo estamos entendiendo bien. Página 104. Este ejemplo es maravilloso. O sea, Williams escribe todo lo denso que ustedes quieran, pero este libro vale por este ejemplo que hay acá. Viene acá, adelante. Entonces, dice lo siguiente. Otro relato, estoy en la mitad del párrafo de la 104, el párrafo grande. Otro relato, también verdadero, se refiere a un filósofo cuya mujer le pidió que mirara la sopa que estaba cocinando. Y cuando ella volvió, se lo encontró contemplando atentamente cómo se derramaba sobre el fuego. Eso solo le pasa a los filósofos, efectivamente, ¿no? Entonces, mire la sopa. ¿Y qué hizo él? Pues seguramente era un filósofo muy analítico, duro, o fenomenólogo duro. Bueno, me dijo que mirara la sopa, entonces yo me quedo mirando la sopa. Y si esta se derrama, no importa, estoy cumpliendo. Estoy mirando estoy mirando la sopa, ¿listo? Entonces dice Williams, está claro que no hizo lo que ella quería. El tipo no entendió la implicatura del enunciado. O sea, el enunciado no es un enunciado, en este caso es una orden, como mire la sopa. Pero ese acto de habla tiene una implicatura y es, pues mírela y si se va a regar, pues apague, ¿no? Eso no se lo dice ella, pero pues está implícito, o es la expectativa, como dijo Diego ahorita, la expectativa semántica que hay detrás de cuando a uno le piden mire la sopa, ¿no?
Él dijo que había hecho lo que ella le había pedido, pero si estamos de acuerdo en que se equivocó al obrar de esa manera, ¿deberíamos decir también que ocurrió porque por error tomó literalmente lo que ella dijo? Seguramente no, al menos si se opone a metafóricamente. Si eso es tomar una metáfora literalmente, ¿qué habría hecho si su mujer le hubiese pedido que echara un ojo a la sopa? Esto da lugar a gran cantidad de teoría, pero la dejaremos de lado. Es decir, claro, entonces, no sé, cuando yo doy lógica, entonces siempre pongo el siguiente ejemplo que me lo robé de otro profesor. Y es muy bueno. Entonces, cuando uno está explicando la disyunción, la O en lógica, entonces uno siempre dice, no, pues es que normalmente se piensa que la O es exclusiva, o una cosa o la otra, pero la O tiene una naturaleza inclusiva, ¿no? Entonces, si ustedes están aplicando un trabajo, entonces se puede decir como, bueno, se necesita una persona que sepa inglés u otro idioma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que usted puede saber, que no es que sepa inglés u otro, efectivamente, con una exclusión, pues si sabe inglés y alemán, pues está bien, puede aplicar al trabajo. Esa es la naturaleza del O. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de un filósofo que se sube a un ascensor y de repente el ascensor para en otro piso, se abre la puerta y quien está allá afuera dice, ¿sube o baja? Y el filósofo responde, pues sí. Esa es la respuesta del filósofo. ¿Sube o baja? Sí. Claro, pues no hay otra alternativa. Sube o baja sí y listo, está bien. Pero entonces esta persona filósofa pues no es capaz de pillarse las implicaturas que hay detrás de la pregunta, ¿no? Lo mismo pasa con el filósofo de la sopa. El filósofo de la sopa entonces es un filósofo que es incapaz de capturar la semántica de lo que se le está diciendo y es es incapaz de capturar la semántica de lo que se le está diciendo porque no agarra la implicatura que hay detrás. La implicatura no es algo que se sigue necesariamente, pero es algo que le da sentido a lo que se dice. ¿Listo? Perdón que alguien iba a hablar. Sí, señor, profe. Profe, ¿será que se podría explicar la implicatura en el ejemplo que se discutía o se mencionaba en la clase anterior en el caso de la clínica con Wittgenstein? Es decir, ¿se podría decir que Wittgenstein no comprendió la implicatura? Efectivamente. Lo cual es muy curioso, ¿no? Porque el papá de todo esto es Wittgenstein. Wittgenstein es el papá de los juegos del lenguaje y de que entonces el significado depende del contexto, de las intenciones del hablante, de lo que está supuesto y no se dice explícitamente. Pero Wittgenstein era el primero que era incapaz de reconocer las implicaturas, efectivamente. Ahora, visto desde la óptica de Frankfurt, claro, es distinto, porque lo que le molesta es a Wittgenstein, según Frankfurt, lo que le molesta a Wittgenstein es, esta persona no le importa describir la realidad, sino generar lástima, y hace uso de una aserción para ello. Por eso es bullshit, ¿no? Se despreocupó por la verdad y está siguiendo es una generación de su propia imagen y ya. Pero visto desde la óptica de Bernard Williams, claro, la explicación es como este no entiende nada de lo que está pasando. ¿Han visto The Big Bang Theory? Sheldon es eso. Sheldon es eso. Es un tipo que no entiende el lenguaje más cotidiano porque es incapaz de capturar las implicaturas que hay allí. ¿Listo? Ahora, el engaño por implicatura, pues es aprovecharse de las suposiciones que normalmente el otro debe hacer para que me entienda. Entonces, para que Leonardo me entienda, cuando yo le digo, alguien se le metió el correo electrónico, debe suponer que yo no fui el que se le metió el correo electrónico. Entonces, yo me aprovecho de la implicatura. O en el caso al que estaba haciendo referencia Diego, que es el de Atanasio, lo podemos leer en la página 107, es buenísimo. Ok, acá no hay tantas repercusiones morales, justamente, pero eso es algo que le va a molestar a Bernard Williams. Ya vamos a ver por qué en los 12 minutos que nos quedan. Entonces dice en la página 107. Entonces, en la tradición católica, algunos que apoyan esta distinción, la distinción entre mentira y otras formas de engaño desde el punto de vista moral, ese es el punto, tiene cierto apego por la
edificante historia de San Atanasio. Entonces dice así: si leemos las vidas de los santos, vemos cómo se las arreglaron para evitar mentir en situaciones críticas. San Atanasio iba cruzando un río cuando sus perseguidores, que lo atravesaban en dirección opuesta, le preguntaron: ¿dónde está Atanasio, el traidor? Y responde Atanasio: no demasiado lejos. Respondió el santo sin inmutarse y remó a la otra orilla sin que sospecharan nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Atanasio acá? Se aprovecha de la implicatura de los perseguidores. Él se da cuenta rápidamente que no lo identifican y como él debe cumplir el mandamiento de no mentir, entonces él no miente, pero sí engaña, ¿no? Es lo que hace Atanasio en este caso. Atanasio no dijo una mentira porque él dice, pues cuando le preguntan dónde está Atanasio, él dice, pues no muy lejos de aquí. Y obvio, uno nunca está muy lejos de sí mismo. Uno nunca está lejos de aquí, ¿no? Y entonces hace creer a los otros que Atanasio está en otro lado. Entonces, el engaño por implicatura y la mentira tienen en común generar creencias falsas en el otro. Y a veces eso digamos, tiene reproche moral, ¿no? Lo que pasa es que en la tradición filosófica, como en Kant, por ejemplo, se le daba mucho peso negativo a la mentira. Y entonces, como la mentira es vista de tan mala manera, entonces se permitía o se daba la licencia de engañar al otro a pesar de que no fuera mediante una mentira, ¿no? Entonces, o como el ejemplo que ponía de literatura, el que ponía Harry Frankfurt, ¿no? Si puedes salir del paso con otra cosa diferente a la mentira y más bien con el bullshit, pues hágale. Más o menos es lo mismo, es como, pues es la misma cosa, o sea, qué bobada. En el famoso, no sé si ustedes conocen el ejemplo de Kant, que acá lo nombran, ¿no? Que el ejemplo es, como para Kant mentir siempre está mal porque viola el imperativo categórico y pues eso está mal y punto. Entonces el ejemplo es, bueno, ¿y qué pasa si en mi casa hay un amigo que lo están persiguiendo injustamente y lo van a matar? Y entonces llegan los perseguidores y golpean a mi casa y me preguntan si mi amigo está en mi casa. Lo que Kant dice es, usted no puede mentir. Y me dice, ¿en serio? ¿En serio no? O sea, ¿es erróneo moralmente mentir en ese caso? Y entonces Kant dice, no, pues no sé, respóndale otra cosa, no le mienta, pero como que vaya por la tangente o alguna cosa, pero no le mienta. Y lo que dice acá Williams es, no, pues esto sí es la gran hipocresía del mundo, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos parece mal de la mentira? Pues lo mismo que nos parece mal de otro tipo de engaños. Ahora bien, eso no quiere decir entonces que Williams se convierta en alguien que condena siempre la mentira y todo tipo de engaño por implicatura. Dice, no, pues hay excepciones, obviamente, donde eso no se convierte en una regla universal, no es un imperativo categórico, ¿no? Hay momentos donde quizás la mentira por piedad tenga sentido, por ejemplo, ¿no? La mentira por piedad. No sé, si alguien sufre de Alzheimer y como consecuencia de su Alzheimer por un día, pensó que su esposa o su esposo no había muerto, pues hay que ser muy animal de sacarlo del engaño, ¿no? Pues déjelo feliz un día, miéntale por piedad ese día y está bien. Entonces, la sinceridad no es lo opuesto a la mentira. La sinceridad es lo opuesto a la mentira y todo tipo de engaño por implicatura que genere creencias falsas en el otro. Bien. Ok, se quedan varios detallitos de la discusión por fuera. Voy a leer simplemente sobre esto último que estábamos hablando, sobre las excepciones en la página 124. Lo siguiente. Lo que resulta esencial para la disposición de la sinceridad es tener una buena intuición sobre cuáles podrían ser esos casos excepcionales, los que contarían como excepciones a la regla, y que esa intuición no venga dada por la mera disposición a seguir la regla. Es decir, un poco como que hay intuiciones morales que lo guían a uno para saber comprender que hay ocasiones donde la mentira u otro tipo de engaños es moralmente no solo aceptable, sino deseable.
el caso paradigmático de Kant es un caso donde la mentira no solo debería ser aceptada, sino además valorada, ¿no? Pues si uno miente para salvar la vida de alguien a quien persiguen injustamente, ¿qué hay de malo en eso? Realmente, ¿qué hay de malo en eso? Pero eso solo es posible en la medida en que con Williams entendamos que el valor intrínseco, ahora sí, el valor intrínseco de una virtud se mide en términos de su vínculo con el aporte que hacen a las necesidades humanas más básicas, por un lado, y si además tenemos en cuenta que no podemos entender una virtud aisladamente, sino que siempre las virtudes están definidas entre sí. Ok. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. No, pues yo sobre el texto no, pero sí, Ángel, quería preguntarle varias cositas ya como institucionales. Ah, bueno, pero antes de las institucionales, ¿alguien tiene algo? Ya sí, es importante además hablar de eso. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el texto, el tema? Una Sí, de chismoso. ¿De quién es el ejemplo de Ignacio? Suena a Rey Ignacio. Sí, es de Ignacio Ávila. Ah, Es sí. un profesor de la Universidad Nacional. Ok. Bien. Entonces, con eso concluimos nuestra clase y nos veríamos en 8 días.